Todo esto solo por dormir en la cama de otra persona. El teléfono sonó a las 11:47 de la noche un martes, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las llamadas de hospital a medianoche nunca traen buenas noticias, especialmente cuando el nombre de tu hijo de 19 años está involucrado. Señor Mendoza, habla el doctor Ramírez del Hospital General San Rafael. Su hijo Diego ha sido ingresado con lesiones graves. Necesita venir inmediatamente. Dejé caer la llave inglesa. El aceite del motor del SEAT goteaba sobre el suelo del garage mientras buscaba desesperadamente mis llaves. 23 años como ingeniero mecánico me habían enseñado que cuando los sistemas fallan catastróficamente. Jamás pensé que mi familia sería ese sistema en el trayecto al hospital. Transcurrió en una nebulosa de semáforos en rojo y pánico absoluto. Mi esposa, Isabel, debería haber estado conmigo, pero otra vez se había quedado trabajando hasta tarde en el despacho de abogados. Tercera vez esta semana. A sus 45 años, se había obsesionado con hacerse socia, quedándose en la oficina hasta altas horas con su jefe. Ricardo Valverde. Irrumpí por las puertas de urgencias como un hombre poseído. Diego Mendoza. Jadeé ante la enfermera. Miji. Me condujo por un pasillo estéril que olía a desinfectante y desesperación. Diego yacía en la cama 3, su pierna izquierda elevada en tracción, su rostro un lienzo de moretones que me revolvió el estómago. Papá. Su voz se quebró como no lo hacía desde los 12 años. Dios mío, Diego, ¿qué pasó? Apartó la mirada. Luego volvió a mirarme con ojos que contenían demasiado conocimiento para sus 19 años. Llegué temprano del entrenamiento. Quería sorprenderlos a ti y a mamá con mis notas. Una sensación fría se apoderó de mí. Entré y escuché ruidos arriba. Pensé que tal vez ustedes estaban... Tragó saliva con dificultad, pero tu camioneta no estaba. Así que subí a revisar. Las máquinas alrededor de su cama pitaban constantemente, contándose una verdad para la que no estaba preparado. Encontré a mamá con el señor Valverde en tu cama, papá. En la cama que te pertenece a ti. Las palabras me golpearon como un martillazo en el pecho. 22 años de matrimonio. 22 años pensando que conocía a la mujer que compartía mi apellido, mi hogar, mi vida. En paz, secretarials, continuó Diego, su voz volviéndose más fuerte con la rabia. Le dije que se largara. Fue entonces cuando aparecieron sus guardias de seguridad. Guardias de seguridad. 2 tipos grandes, con traje. Dijeron que estaba invadiendo propiedad privada y que debía irme. Cuando me negué, ellos... Señaló su pierna. Me tiraron por las escaleras. Dijeron que si le contaba a alguien, terminarían el trabajo. La furia que me invadió entonces fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Comenzó en mis entrañas y se extendió por mis venas como acero fundido. Mis manos temblaban mientras agarraba la barandilla de la cama. ¿Dónde están ahora? Probablemente todavía en la casa. Papá, lo siento. Debería haber... Tú no hiciste nada malo. Mi voz salió firme, controlada, peligrosa. Nada. En absoluto. Besé su frente y salí de ese hospital siendo un hombre diferente al que había entrado. En el trayecto a casa duró 12 minutos. 12 minutos para planear lo que iba a hacerles a las personas que destruyeron mi familia, mi casa. Se veía igual desde fuera. La misma valla blanca que había pintado la primavera pasada. Los mismos rosales que Isabel había plantado para nuestro aniversario. El mismo buzón que decía Los Mendoza, en alegres letras azules, pero todo era diferente. Ahora, aparqué al otro lado de la calle y me quedé sentado en mi camioneta un momento. Las luces estaban encendidas arriba. El BMW plateado de Ricardo estaba aparcado en mi entrada como un dedo medio, apuntando directamente a mi corazón. Conocí a Ricardo Valverde desde hacía 3 años. Desde que Isabel empezó a trabajar en Valverde y Asociados, él era todo lo que yo no era. Alto, pulido, rico. Conducía coches de lujo y vestía trajes que costaban más que mi hipoteca mensual. Siempre me había sentido como un simple mecánico a su lado en las fiestas del despacho. Ahora entendía por qué abrí la guantera y saqué la pistola del 38 que había heredado de mi padre. Descargada, pero ellos no lo sabrían. A veces la amenaza de violencia es más poderosa que la violencia misma. La puerta principal estaba sin cerrar. Por supuesto que lo estaba... ¿Para qué iban a molestarse en cerrarla? Ahora lo poseían todo. Mi casa, mi esposa, mi dignidad. Podía escuchar voces desde arriba. La risa de Isabel entrecortada y satisfecha de una manera que no había escuchado en años. El sonido hizo que apretara los dientes. Subí las escaleras de 2 en 2, mis botas pesadas sobre la madera. La puerta del dormitorio estaba abierta. Ni siquiera se habían molestado en cerrarla. Isabel me vio primero. Estaba sentada en mi cama, la sábana subida hasta el pecho, su cabello oscuro revuelto. Su rostro palideció cuando vio el arma en mi mano. Carlos, puedo explicarlo.
Cállate. Ricardo Valverde se giró perezosamente como si tuviera todo el tiempo del mundo. Incluso atrapado en la cama con la esposa de otro hombre, parecía arrogante. Carlos, hablemos de esto como adultos civilizados. Me reí y sonó áspero en la habitación silenciosa. Le rompiste la pierna a mi hijo, pedazo de basura. Eso fue un malentendido. Diego se puso violento, tiene 19 años. Me acerqué más a la cama y Ricardo finalmente mostró algo de miedo. Extendió la mano hacia su teléfono en la mesita de noche. Yo no haría eso. Levanté el arma. ¿Dónde están tus matones? Abajo, susurró Isabel. Carlos, por favor, déjame explicar en 22 años. Mi voz era firme ahora, fría. 22 años he sido fiel a ti. Trabajé 60 horas semanales para pagar esta casa, para tu carrera de derecho, para todo lo que querías. Y así es como me pagas. No lo entiendes, dijo, las lágrimas comenzando a fluir. Ricardo y yo tenemos algo especial, algo que tú y yo nunca tuvimos. Eso dolió más que encontrarlos juntos. El rechazo casual de 2 décadas de matrimonio, reducido a algo que nunca tuvimos. Distance. Los dos. Y salgan de mi casa. Ricardo ya estaba alcanzando sus pantalones. Carlos, creo que deberíamos discutir una compensación. ¿Compensación? La palabra salió como un gruñido. ¿Por dormir con mi esposa en mi cama mientras tus matones ponen a mi hijo en el hospital? Mira. Aquí, apreté el gatillo y envié una bala al techo. El yeso llovió sobre la cama. Isabel gritó. Dije que se vayan. Se vistieron rápidamente, tropezando el uno con el otro en su prisa. Ricardo mantuvo la boca cerrada ahora, toda su confianza pulida desaparecida. Isabel intentó agarrar algunas de sus cosas. Pero la detuvo. Déjalo todo. No mereces llevarte nada de esta casa. Mientras se dirigían a la puerta, les grité. Esto no ha terminado, ni siquiera ha empezado. Ricardo se volvió algo de su arrogancia, regresando ahora que estaba vestido y dirigiéndose a la seguridad. Carlos, entiendo que estés molesto, pero si vuelves a amenazarme, tendré que involucrar a la policía. Sonreí y debió ser algo terrible de ver porque realmente dio un paso atrás. Adelante, llámalos. Cuéntales cómo tú y tu equipo de seguridad atacaron a mi hijo. Estoy seguro de que les encantaría escuchar esa historia. Se fueron sin otra palabra. Pasé el resto de la noche sentado en mi cocina bebiendo café y planeando. Al amanecer, había llenado 3 páginas de un blog legal con notas, números de teléfono y una línea de tiempo que habría hecho sentir orgullosos a los profesores de derecho de Isabel. La primera llamada. Llegó a las 7 de la mañana en Isabel. Carlos. Necesitamos hablar. No necesitamos. Voy a ir a buscar mis cosas. Ni lo sueñes. Es mi casa también. Tengo derechos. Mirai. Renunciaste a tus derechos cuando decidiste acostarte con tu jefe en nuestra cama matrimonial. No seas vulgar. Mujer, ni siquiera he empezado a ser vulgar todavía. Colgué y desconecté el teléfono. La segunda llamada llegó a mi móvil a las 8:30. Mi hija. Sofía llamando desde su apartamento al otro lado de la ciudad. Papá. Mamá me llamó llorando. Dice que la amenazaste con un arma. Sofía tenía 21 años, estudiante de último año en la universidad local estudiando comunicación. Siempre había estado más cerca de Isabel que de mí, atraída por la sofisticación y las conexiones sociales de su madre. Yo era solo el tipo que pagaba las facturas. Tu madre estaba en la cama con su jefe cuando tu hermano llegó a casa anoche. El equipo de seguridad de Ricardo le rompió la pierna a Diego y lo puso en el hospital en silencio al otro lado. Sofía, ¿sigues ahí? Yo, no entiendo. Mamá, no haría. Tu madre haría, y lo hizo. Diego está en el Hospital General San Rafael si quieres ver la prueba. Esto es una locura. Tiene que haber una explicación. Tu madre es una maldita traidora que eligió a Ricardo por encima de la familia, papá. La verdad duele, ¿no? Colgó en la tercera llamada. Llegó a las 10 de la mañana mi mejor amigo Antonio Ruiz, que dirigía el taller mecánico donde había trabajado a tiempo parcial los fines de semana durante los últimos 5 años. Carlos, ¿qué demonios está pasando? Isabel llamó a Carmen llorando sobre que te volviste loco con un arma. Carmen era la esposa de Antonio y la amiga más cercana de Isabel. Habían sido íntimas desde la universidad, haciendo salidas de chicas y viajes de compras y todas esas otras cosas que las mujeres casadas hacen cuando quieren pretender que todavía tienen 25 años. Mencionó la parte donde la encontré, follando con Ricardo Valverde en mi cama. Vamos, tía. Isabel no haría. ¿Por qué todos siguen diciendo eso? Isabel no engañaría. Isabel no mentiría. Isabel no destruiría nuestra familia. Bueno, adivina qué. Isabel Lohis. Todo eso. Mira, estoy seguro de que hay más en la historia. Lo demás es que los matones de su novio pusieron a mi hijo en el hospital. Carlos,
No estás pensando con claridad. Tal vez deberías hablar con alguien. Estoy pensando perfectamente claro por primera vez en años. Colgué también a Elan para el mediodía. Había recibido 6 llamadas más de varios amigos y vecinos, todos con el mismo mensaje. Isabel estaba diciéndole a todos que había perdido la cabeza, que la amenacé con un arma y que estaba teniendo algún tipo de colapso mental. Estaba controlando la narrativa. Justo como la abogada que era, fue entonces cuando decidí combatir fuego con fuego. Conduje al hospital para ver a Diego. Estaba sentado en la cama viéndose mejor, pero aún furioso como el demonio. ¿Cómo te sientes, hijo? Como si quisiera matar a alguien. Los doctores dicen que estaré con muletas por 6 semanas. Tal vez más. Vamos a hacer que paguen por esto. ¿Cómo? Mamá ya estuvo aquí llorando sobre cómo la amenazaste. Tiene a todos creyendo que tú eres el malo. Me senté en la incómoda silla del hospital. Diego, necesito que me cuentes exactamente qué pasó anoche. Cada detalle me lo contó de nuevo. Cómo había llegado temprano del entrenamiento de béisbol, cómo había escuchado ruidos arriba y fue a investigar, cómo los encontró juntos y empezó a gritar, cómo aparecieron 2 hombres de traje y le dijeron que se fuera. Dijeron que eran consultores de seguridad, dijo Diego. Tipos grandes. Parecían ex policías o algo así. Cuando me negué a irme, me agarraron y me tiraron por las escaleras. Luego se pararon sobre mí y dijeron que si le contaba a alguien lo que había visto, ¿se asegurarían de que nunca volviera a jugar béisbol? ¿Conseguiste sus nombres? Uno de ellos llamó al otro Marcos. Eso es todo lo que escuché. Tomé nota. ¿Algo más? Sí, cuando me estaban arrastrando afuera, escuché al señor Valverde por teléfono. Estaba hablando con alguien sobre limpiar el desastre y asegurarse de que no hubiera cabos sueltos. Eso me envió un escalofrío por la columna. Estos no eran solo guardias de seguridad aleatorios. Esto estaba organizado. Diego, necesito que hagas algo por mí. Necesito que escribas todo lo que pasó exactamente como me lo contaste. Ponle fecha, fírmalo y haz que una enfermera sea testigo de tu firma. ¿Por qué? Porque tu madre está tratando de hacerme ver como el loco. Necesitamos documentación. Después de salir del hospital, conduje a la casa de mi hermano al otro lado de la ciudad. Miguel era investigador privado, retirado de la fuerza policial después de 20 años. Si alguien podía ayudarme a desenterrar suciedad sobre Ricardo Valverde, era él. Carlos, te ves fatal, dijo, abriendo la puerta. Me siento fatal también. Le conté todo. Miguel escuchó sin interrumpir, tomando notas en una pequeña libreta que siempre llevaba. Entonces, ¿quieres que investigue a Valverde? Quiero que averigües todo. Su negocio, sus finanzas, su vida personal. Quiero saber qué desayunó y cuántas veces caga al día. Miguel sonrió. Ahora sí, hablas mi idioma. Pero Carlos, esto va a costar dinero. El buen trabajo de investigación no es barato. ¿Cuánto? Por lo que estás pidiendo, probablemente 5.000 euros. Tal vez. Pensé en la cuenta de ahorros que Isabel y yo compartíamos, la que probablemente no sabía que podía acceder en línea. Y Carlos, ten cuidado. Si este tipo tiene seguridad profesional trabajando para él, no es solo un abogado de poca monta. Puede haber más pasando aquí que una simple aventura. Esa noche, me senté en mi casa vacía e hice algo que no había hecho en años. Abrí una botella de whisky y me emborraché. No borracho hasta caerme, pero lo suficientemente borracho para adormecer el dolor de 22 años de matrimonio. Yéndose al carajo, la casa se sentía diferente sin las cosas de Isabel. Más grande, más vacía, pero también más limpia de alguna manera. Como si la infección hubiera sido removida alrededor de la medianoche. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de husmear o terminarás como tu hijo. Esta es tu única advertencia. Miré el mensaje por largo tiempo. Luego me serví otro trago, que vengan. La mañana siguiente trajo un golpe a mi puerta. La abrí para encontrar a Antonio y otros 2 tipos de nuestro juego de póker semanal, Javier Torres y Eduardo Campos. Parecían incómodos, como si estuvieran aquí por un asunto que no querían manejar. Necesitamos hablar, dijo Antonio. Dejé entrar e hice café. Estos eran tipos que había conocido durante años. Antonio y yo habíamos sido amigos desde el instituto. Javier era un contratista que me había ayudado a construir mi terraza. Eduardo trabajaba en el banco y me había conseguido mi hipoteca en Carlos. Comenzó Antonio. Estamos preocupados por ti. ¿Preocupados? ¿Cómo? Carmen habló con Isabel ayer. Está asustada. Realmente asustada debería estarlo. Eso no ayuda, dijo Javier. Era un tipo grande, acostumbrado a imponer su peso en las obras de construcción. Mira, todos sabemos que el matrimonio es difícil. Demonios, me he divorciado 2 veces. Pero amenazar a tu esposa con un arma, eso está fuera de lugar. Isabel mencionó por qué tenía el arma. Dijo que llegaste borracho a casa y te volviste loco cuando la encontraste trabajando hasta tarde con su jefe. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Trabajando hasta tarde? ¿Así lo llamó? Carlos,
dijo Eduardo tranquilamente. Isabel ha sido buena amiga de todas nuestras esposas. Ayudó a Carmen con sus problemas legales el año pasado. Nos ha ayudado a todos en un momento u otro. No podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y verte destruirla. Destruirla. Me levanté, sintiendo la ira crecer de nuevo. Ella destruyó a nuestra familia. Ha estado follando con Ricardo Valverde durante Dios sabe cuánto tiempo. Y cuando mi hijo los atrapó, los matones de Valverde lo pusieron en el hospital. Vamos, dijo Javier. Isabel no es así. Es una mujer de clase que se acuesta con su jefe en mi cama mientras trabajo hasta tarde para pagar sus facturas. No estás escuchando, dijo Antonio, levantándose también. Vinimos aquí como amigos tratando de ayudar. Pero si sigues haciendo estas acusaciones, no son acusaciones. Sanech, pruébalo. Desafió Javier. Miré a estos 3 hombres que había considerado amigos durante años, hombres a los que había prestado dinero, ayudado a mudarse, celebrado cumpleaños, y me di cuenta de que ya habían elegido bandos. Fuera, dije tranquilamente. Carlos, comenzó Antonio. Dije que se vayan. Todos ustedes. Estamos tratando de ayudar, dijo Eduardo. No, están tratando de proteger a Isabel porque los tiene a todos engañados, justo como me tuvo engañado a mí durante 22 años. Javier se acercó, usando su tamaño para intimidar. Tal vez deberías pensar en conseguir ayuda profesional. ¿Me estás amenazando, Javier? Estoy sugiriendo que un hombre que amenaza a su esposa con un arma, tal vez no esté pensando con claridad. Fue entonces cuando lo perdí. Agarré a Javier por la camisa y lo estampé contra la pared. Las tazas de café se estrellaron contra el suelo. Mi hijo está en el hospital con una pierna rota porque atrapó a su madre engañándome. El equipo de seguridad de su novio le hizo eso a un chico de 19 años. ¿Y ustedes 3 imbéciles quieren darme sermones sobre pensar con claridad? Antonio y Eduardo me agarraron los brazos, tratando de apartarme de Javier. Carlos, suéltalo. ¿Quieren pruebas? Empujé a Javier y agarré mi teléfono. Llamen a Diego al hospital. Pregúntenle qué pasó. Pregúntenle quién le rompió la pierna y por qué. No vamos a llamar a nadie, dijo Javier, enderezando su camisa. Nos va. Y Carlos, mantente alejado de Isabel. Mantente alejado de todas nuestras familias. Ya no eres bienvenido. Salieron sin otra palabra. Me quedé parado en mi cocina, rodeado de tazas de café rotas y los restos de amistades que habían durado décadas. En menos de 48 horas, había perdido a mi esposa, mis amigos y mi lugar en la comunidad que había llamado hogar durante más de 20 años, pero aún no había terminado de perder cosas. Miguel llamó 3 días después con su primer informe. Carlos, necesitas sentarte para esto. Ya estaba sentado, tomando mi tercera taza de café y mi segunda resaca de la semana. Ricardo Valverde no es solo un abogado, dijo Miguel. Está sucio hasta el cuello. Su despacho maneja trabajo legal para algunos negocios muy cuestionables. Lavado de dinero probablemente, tal vez peor. ¿Qué tipo de negocios? Del tipo que necesita consultores de seguridad que no tienen miedo de romperle la pierna a un universitario. Eso explicaba a los matones. ¿Hay más?, continuó Miguel. Valverde ha estado casado 3 veces. Las 3 esposas presentaron demanda de divorcio citando adulterio. 2 de ellas también presentaron órdenes de alejamiento. Viola. No físicamente, pero tiene un patrón de usar intimidación y presión financiera para controlar a las mujeres. Su primera esposa terminó en la ruina trabajando de camarera. Su segunda esposa se mudó fuera del país y no habla con nadie sobre él. ¿Qué hay de la tercera? Ahí es donde se pone interesante. La esposa número 3, Patricia Valverde, murió en un accidente automovilístico 6 meses después de presentar el divorcio. Accidente de un solo vehículo tarde en la noche. Sin testigos, un escalofrío me recorrió. ¿Crees que? No creo nada todavía, pero lo estoy investigando. 2M. Valverde tiene problemas de dinero grandes. Su despacho ha estado perdiendo clientes rápidamente. Y hay rumores de fondos desaparecidos de cuentas de clientes. Se dice que está desesperado. Lo suficientemente desesperado como para casarse con una abogada de buena reputación. Lo suficientemente desesperado como para hacer lo que sea necesario para mantenerse fuera de prisión. Después de que Miguel colgara, me quedé sentado en mi cocina pensando. Isabel no solo estaba teniendo una aventura, estaba siendo utilizada. Tal vez lo sabía, tal vez no. Pero de cualquier manera, había elegido a Ricardo sobre su familia en esa tarde. Conduje al apartamento de Sofía. Mi hija vivía en un complejo moderno cerca de la universidad. El tipo de lugar con piscina y gimnasio que yo ayudaba a pagar. Ana abrió la puerta en ropa deportiva, pareciéndose a su madre a esa edad. Hermosa, confiada, y actualmente mirándome como si fuera algo que rasparía de su zapato. ¿Qué quieres, papá? Hablar con mi hija. ¿Sobre qué? Sobre cómo has perdido la cabeza y estás acosando a mamá.
Pasé junto a ella hacia el apartamento. Estaba decorado con el tipo de muebles modernos que parecían incómodos y probablemente costaban una fortuna. Sofía, siéntate. Por favor. No quiero escuchar más de tus teorías conspirativas. ¿Visitaste a tu hermano en el hospital? Hizo Ladit. Se sentó en el borde de su sofá de cuero blanco. Sí. ¿Qué te dijo? DOQ. Hizo una pausa, luciendo confundida. Dijo que atrapó a mamá con el señor Valverde. Pero papá, eso no significa. Significa exactamente lo que suena. Tu madre ha estado teniendo una aventura. La gente comete errores. Esto no fue un error. Fue una elección. Una elección que hizo todos los días durante meses, tal vez años. Sofía comenzó a llorar entonces. El tipo de lágrimas que vienen cuando tu visión del mundo se desmorona. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás tratando de destruir a nuestra familia? Yo no estoy destruyendo nada. Tu madre ya lo hizo, Anne. Ella te ama. No, amé. No me ha amado en años. Solo fui demasiado estúpido para verlo. Me senté junto a ella y por un momento era mi niña pequeña otra vez, la que solía treparse a mi regazo cuando tenía pesadillas. Sofía, sé que esto es difícil, pero necesito que entiendas algo. Tu madre hizo su elección. Eligió a Ricardo Valverde sobre nuestra familia. Y cuando tu hermano trató de defender a nuestra familia, la gente de Valverde lo puso en el hospital. No es así como mamá lo cuenta. ¿Cómo lo cuenta mamá? Dice que Diego se puso violento y tuvieron que defenderse. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado en el hospital. Los moretones de Diego, su pierna en tracción, el informe médico que detallaba sus lesiones. ¿Esto te parece defensa propia? Sofía miró fijamente las fotos. Su rostro pálido. 2 hombres adultos le hicieron esto a tu hermano de 19 años, porque tuvo la audacia de objetar encontrar a su madre en la cama con otro hombre. No puedo creer que esto está pasando y va a ponerse peor antes de mejorar. Me miró con ojos rojos hinchados. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer que paguen. Todos ellos en papá. Por favor, no hagas nada loco. Me levanté. Sofía, lo que es loco es que tu madre le está diciendo a todos que yo soy el villano en esta historia. Lo que es loco es que mis amigos están eligiendo su lado sin siquiera preguntar por el mío. Lo que es loco es que un hombre puede trabajar toda su vida para construir algo bueno y verlo todo desaparecer, porque su esposa decidió que necesitaba algo de emoción. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Te amo, Sofía, pero necesito que decidas de qué lado estás porque ahora hay lados. Nos guste o no. La dejé llorando en su sofá Caroan 2 semanas después. Miguel tenía suficiente evidencia para enterrar a Ricardo Valverde y a todos los asociados con él. Registros bancarios, fotografías, declaraciones de testigos. Y lo más importante, una conexión entre el equipo de seguridad de Valverde y la muerte de su tercera esposa. Carlos, esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Miguel, extendiendo archivos sobre mi mesa de cocina. Valverde ha estado usando su despacho para lavar dinero del crimen organizado. El equipo de seguridad no son solo músculos, son ejecutores. ¿Qué hay de Patricia Valverde? No murió en un accidente. Fue homicidio. Tengo un testigo que vio a uno de los tipos de Valverde manipulando su coche el día antes del accidente. ¿El testigo testificará? Por el precio correcto y protección, sí. Miré la evidencia extendida sobre mi mesa. Esto era. Así era como podía destruir completamente a Ricardo Valverde. Hay algo más, dijo Miguel. Isabel está más metida de lo que piensas. ¿Qué quieres decir? Ha estado ayudando a Valverde a mover dinero a través de cuentas de clientes, o es cómplice, o la están preparando para cargar con la culpa. ¿Cuál crees que es? Basándome en lo que he visto, ella sabe exactamente lo que está haciendo. Eso dolió más que la aventura. Isabel no solo me estaba engañando, era una criminal. ¿Cuál es el plan? Pregunté. Entregamos todo al FBI. En Valverde cae por lavado de dinero, conspiración y probablemente homicidio. Isabel cae como cómplice. El equipo de seguridad cae por agresión y homicidio. ¿Cuándo? Tengo una reunión con el fiscal federal mañana por la mañana. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en la mujer con la que me había casado hace 22 años. La joven abogada con grandes sueños y una sonrisa brillante. Cuando se había convertido en alguien que podía ayudar a criminales a lavar dinero. Cuando se había convertido en alguien que podía elegir a un asesino sobre su familia. Tal vez siempre había sido esa persona. Y yo simplemente había sido demasiado ciego para verlo a las 6 de la mañana. Mi teléfono sonó. Era Isabela. Carlos, necesitamos hablar. No necesitamos. Ricardo ha sido arrestado. El FBI allanó el despacho esta mañana. Sonrey. Miguel trabajó rápido. Qué lástima. Están diciendo que asesinó a su exesposa. Eso es una locura, Carlos. Ricardo no lastimaría a nadie, díselo a Diego. Todo esto es obra tuya, ¿verdad? No pudiste soportar perderme, así que inventaste mentiras. Yo
No inventé nada. Tu novio es un criminal y un asesino, y basándome en lo que encontró el FBI, tú también lo eres. Silencio al otro lado, don Carlos, puedo explicarlo. 22 años, Isabel. 22 años te amé, te apoyé, creí en ti, y lo tiraste todo por la borda por un hombre que asesina gente. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Eres una criminal traidora y mentirosa que eligió dinero y emoción sobre su familia. Si testificas contra mí, voy a hacer más que testificar. Voy a asegurarme de que todos sepan exactamente quién eres realmente. Colgué en 1 hora después, Sofía llamó. Papá, acabo de ver las noticias. El señor Valverde fue arrestado por asesinato, entre otras cosas. ¿Y mamá? Ella es la siguiente. No puedo creer que esto sea real. Krila, papá. Lo siento, debería haberte escuchado. Sí, debería. Pero elegiste creer las mentiras de tu madre, en lugar de la verdad de tu padre. Estaba confundida. Estabas desleal. Igual que tu madre, en eso no es justo. ¿Justo? Me reí en Sofía. Nada sobre esta situación es justo. Pero es justicia. El FBI arrestó a Isabel 3 días después. Vi desde el otro lado de la calle mientras la sacaban de su apartamento temporal esposada. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. La abogada confiada se había ido, reemplazada por una mujer asustada enfrentando cargos federales. Las noticias locales recogieron la historia. Prominente abogada arrestada en esquema de lavado de dinero. Usaron su foto de graduación de la Facultad de Derecho, aquella donde parecía joven e idealista. Antonio llamó esa tarde en Carlos, te debo una disculpa. Sí, me la debes. No teníamos idea. No tenían idea porque no querían saber. Era más fácil creer que yo estaba loco que aceptar que su amiga Isabel era una criminal. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Nada. Hiciste tu elección. Vamos, tía. Hemos sido amigos durante 20 años. Fuimos amigos. Tiempo pasado. Colgué. Javier llamó 1 hora después con la misma disculpa. Luego Eduardo, luego media docena de otras personas que habían elegido el lado de Isabel, sin escuchar el mío. No acepté ninguna de sus disculpas. Ann-Sofía vino a verme esa tarde. Parecía que había estado llorando durante días. Papá, lo siento mucho. Lo sé. ¿Puedes perdonarme? Mayer, a mí Haya. Esta hermosa joven que había heredado la apariencia de su madre y aparentemente la disposición de su madre para abandonar a la familia cuando las cosas se ponían difíciles. Puedo perdonarte, Sofía, pero no puedo olvidar. Y no puedo confiar en ti. ¿Qué significa eso? Significa que eres la hija de Isabel, no la mía. Hiciste esa elección cuando elegiste su lado. Estaba confundida. Estabas desleal. Hay una diferencia. Comenzó a llorar de nuevo. No quiero perderte a ti también. Ya me perdiste. En el momento en que elegiste creer sus mentiras sobre mi verdad, me perdiste. Eso no es justo. La vida no es justa. Pero las consecuencias son reales. Se fue sin otra palabra. 2 semanas después, Ricardo Valverde fue encontrado muerto en su celda. El informe oficial afirmaba que se había quitado la vida, pero Miguel tenía sus dudas. Tipos como Valverde generalmente no se suicidan, dijo. Hacen tratos. Tal vez sabía que no había trato lo suficientemente bueno. Tal vez. O tal vez alguien quería asegurarse de que no pudiera hablar. Isabel se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y conspiración. Recibió 8 años en prisión federal. Su licencia de abogada fue revocada. Sus activos fueron embargados. Lou perdió todo justo como yo había perdido todo cuando la encontré en la cama con Ricardo Valverde. La diferencia era que yo había reconstruido mi vida. Ella nunca lo haría. En epílogo 6 meses después. Vendí la casa y me mudé a un pueblo pequeño, a 2 horas de distancia. Empecé de nuevo con un trabajo nuevo, amigos nuevos, rutinas nuevas. Diego se transfirió a una universidad más cerca de mí. Su pierna sanó y entró en el equipo de béisbol. Ahora está en su 2º año, estudiando ingeniería como yo. Hablamos todos los días. Es el único miembro de mi antigua familia que todavía considero familia. Sofía intentó visitarme una vez. No abrí la puerta. Me llamó docenas de veces. Bloqueé su número. Me envió cartas. Las devolví sin abrir. Hizo su elección cuando eligió a su madre sobre mí. Y las elecciones tienen consecuencias. Antonio, Javier y Eduardo, todos intentaron contactarme múltiples veces. Bloqueé sus números también. Esos puentes no solo están quemados, están reducidos a cenizas y esparcidos al viento. Isabel me escribió cartas desde la prisión. Las devolví sin abrir. No tengo nada que decirle a la mujer que destruyó nuestra familia. Cada sobre que regresa sin abrir es mi forma de decirle que ya no existe para mí. A mi nueva vida es simple.
Trabajo en un taller mecánico local. Tengo un apartamento pequeño con vista a las montañas. Hice algunos amigos nuevos, tipos que no conocen nada sobre mi pasado. Para ellos, solo soy Carlos, el mecánico tranquilo que hace bien su trabajo y no causa problemas a los fines de semana. Diego viene a visitarme. Vemos partidos de béisbol, arreglamos coches juntos y hablamos sobre su futuro. Él es mi orgullo y alegría, el único pedazo puro de mi vida anterior a Ana. Veces me pregunta sobre su madre. ¿Crees que mamá alguna vez saldrá de prisión y será normal de nuevo? No lo sé, hijo. Pero eso no es nuestro problema. ¿Alguna vez la perdonarás? Lo pienso por un momento. Perdón es una palabra complicada. Podría perdonar la aventura. La gente comete errores. Los matrimonios fallan. Los corazones cambian. Incluso podría perdonar que me hiciera quedar como el villano ante todos nuestros amigos. Pero nunca podré perdonar que eligiera proteger su secreto sobre protegerte a ti. Nunca podré perdonar 22 años de mentiras. Y nunca podré perdonar la voluntad de todos a mi alrededor de creerle a ella, sin siquiera escuchar mi versión. Diego asiente. Él estuvo Ali. La verdad es que podría haber perdonado muchas cosas, pero algunas traiciones son definitivas. Algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden ser reconstruidos. Guardé una foto de mi vida anterior. Una imagen de Diego en su uniforme de béisbol de secundaria, sonriente y joven e inocente antes de que aprendiera que su madre era una criminal y que los amigos de su padre eran cobardes. A veces miro esa foto y recuerdo cómo se sentía creer en la gente, confiar en que aquellos a quienes amas te elegirán cuando importe, pero la mayoría de las veces no miro atrás en absoluto. El pasado es un país que nunca volveré a visitar. Y estoy bien con eso. La justicia no siempre es bonita, pero siempre es definitiva. Ricardo Valverde murió en la cárcel. Isabel perdió todo lo que valoraba. Los amigos que me traicionaron perdieron una amistad que nunca reemplazarán. La hija que eligió bandos perdió a un padre que habría muerto por ella. Yo perdí una familia que estaba construida sobre mentiras, pero gané algo más valioso, el conocimiento de que soy más fuerte de lo que pensaba, más resistente de lo que imaginaba, y capaz de sobrevivir traiciones que destruirían a hombres más débiles. Aprendí que puedes reconstruir tu vida desde cero a los 47 años. Aprendí que la familia no es solo sangre. Islil. Aprendí que los verdaderos amigos te apoyan en tus momentos más oscuros, no cuando todo va bien, y aprendí que a veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es construir una vida tan buena que su ausencia en ella se convierte en su mayor castigo en Isabel. Tiene 8 años para pensar en eso. En su celda en Sofía tiene el resto de su vida para vivir sabiendo que eligió el lado equivocado. Mis ex amigos tienen que vivir sabiendo que abandonaron a un hombre inocente cuando más los necesitaba. Yo tengo mi paz, mi hijo y mi nueva vida. Al final, gané. Ellos perdieron Ann, y esa es toda la justicia que necesito. Anoche, Diego me llamó desde la universidad. Había conocido a una chica, estaba emocionado, nervioso, feliz. Me preguntó cómo sabía que alguien era adecuado para ti. Le dije, cuando encuentres a alguien que te elija, incluso cuando sea difícil, que defienda tu nombre cuando no estés en la sala, que considere tu felicidad tan importante como la suya. Entonces sabrás, ¿mamá alguna vez fue así contigo? Pensé que lo era, pero resulta que solo fue una ilusión. ¿Crees que puedes volver a confiar en alguien? Lo pensé por un largo rato. No lo sé, hijo. Pero sé esto, prefiero estar solo con mi verdad que acompañado de mentiras. Dispuse de Colger. Me senté en mi pequeño balcón mirando las montañas. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso de una manera que no había notado en años. Tal vez eso es lo que obtienes cuando quemas tu vida anterior hasta los cimientos, la oportunidad de reconstruir algo más fuerte, algo verdadero. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Papá, por favor, necesito hablar contigo. Te extraño mucho. Sofía. Miré el mensaje por largo tiempo. Podía imaginarla en su apartamento caro, sola. Finalmente, entendiendo lo que había perdido, borré el mensaje sin responder. En algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas. En algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor. Algunas personas necesitan vivir con las consecuencias de sus elecciones. Yo hice las mías. Elegí la verdad sobre la comodidad. Elegí la justicia sobre la familia. Elegí mi dignidad sobre la falsa paz. Y viviría con esas elecciones cada día por el resto de mi vida, sin arrepentimientos, sin mirar atrás, sin perdón para aquellos que no lo merecen, solo hacia adelante. Siempre hacia adelante, porque al final del día, lo único que realmente tienes es tu integridad y yo todavía tengo la mía.